Bienvenidas y bienvenidos. Como parte de la dinámica de aprendizaje de la Cátedra Historia de las Relaciones Internacionales 1, presentamos el tema de la unificación italiana, hecho acontecido en la segunda mitad del siglo XIX, que marca un cambio importante en la geografía europea. El 17 de marzo de 1861, un nuevo país nació en Europa, Italia, la península itálica, dividida desde la caída del Imperio Romano de Occidente, casi 14 siglos atrás. Se reunía de nuevo bajo la monarquía de los Saboya. La unificación italiana, conocida como Risorgimento, fue el resultado de varias guerras, apuestas arriesgadas, complejas tramas políticas, traiciones y algún golpe de suerte. Pero si bien se logró unir geográficamente, Italia surgió siendo durante mucho tiempo un mosaico de territorios diversos y a menudo enfrentados. Abel de Medici. En primer lugar, el proceso de unificación italiana, antes de concretarse, posee una serie de acontecimientos que le anteceden. Como referente principal se identifica la caída del Imperio Romano, el cual es conocido por ser un punto de inflexión que da lugar al fin de la Edad Antigua y al inicio de la Edad Media. Se trae a colación la caída del Imperio Romano debido a que este suceso permitió que se dividieran los pueblos de la península itálica. Es aquí cuando a partir de la Alta Edad Media, Italia padeció una serie de dominaciones extranjeras, ya que estuvo bajo la hegemonía del Imperio Germánico, de Francia, de la corona catalano-aragonesa, de la monarquía hispana y de Austria. Un segundo antecedente son las experiencias napoleónicas, o también conocidas como periodo napoleónico, llamado de esta forma porque en 1804 Napoleón Bonaparte se hizo coronar emperador de los franceses. Pero bien, el hecho que nos atañe es el que involucra a Italia justamente cuando Napoleón Bonaparte en 1805 nombra a la República de Italia como Reino de Italia. Él se convierte en rey y su hijastro Eugenio en virrey. Claramente, este reinado llega a su fin en 1814 gracias a la abdicación de Napoleón tras la derrota sufrida en las llamadas guerras napoleónicas. Es aquí cuando las tropas austriacas son las encargadas de entrar en Venecia, Mantua y Milán en el mismo año. Seguidamente, es posible identificar al Congreso de Viena de 1815 como uno de los antecedentes, ya que es aquí cuando se coincide que Napoleón Bonaparte es derrotado de manera definitiva. Y gracias a los deseos nacionalistas de unificación en la región europea, se consigue juntar los diversos estados de la península italiana en uno solo. Con el fin de reconstruir el mapa europeo, en Italia se contaba con 7 estados, en los cuales es notoria la división y se puede comparar con el mapa de 1810 cuando Bonaparte estaba reinando. Es así como quedan de la siguiente manera: el reinado de Piamonte, Cerdeña, en el que reina la dinastía de los Saboya, los estados de Lombardía y Venecia sometidos al Imperio Austriaco, los ducados de Parma, Modena y Toscana, ducados bajo la influencia de Austria que tenían guarniciones militares en Parma y Modena, los estados pontificios, poder temporal del papado y, por último, el reino de las dos Sicilias bajo la soberanía de los Borbones. Como un último antecedente encontramos las revoluciones de 1820. Para este apartado es clave saber que la revolución industrial se encontraba en pie aún, la cual es conocida por los cambios de tipo radical en el área económica, política y social, que comenzó en el siglo XVIII. Por ende, en diversos países se sucedieron revoluciones que pretendían acabar con los sistemas absolutistas. Estas eran en su mayoría protagonizadas por la burguesía. El primer lugar en el que estalló fue en España, dirigida en contra de Fernando. Tuvo que jurar la Constitución de 1812 de carácter liberal. En el caso de Italia, nace una sociedad secreta que, con el mismo fin de acabar con el absolutismo, triunfa y a partir de ahí comenzaron a usar de manera provisional la Constitución española de 1812. Por otro lado, encontramos a Piamonte, Cerdeña, donde se produjo también un levantamiento con el fin de expulsar a los austriacos de la zona y unificar Italia bajo la Casa de Saboya. Pero la Santa Alianza acabó con esta revolución.
el rey Víctor Emanuel II de Cerdeña, su ministro, el patriota Camilo Cabor, y el valiente patriota liberal José Garibaldi. Asimismo, el rey Carlos Alberto de Cerdeña, padre de Víctor Emanuel II, quienes jugaron un papel muy importante en los inicios de este movimiento. Como principal impulsor del gran éxito de la unificación de Italia, hay que considerar al patriota y revolucionario José Garibaldi, quien sabe liderar al pueblo en la lucha y hace todo lo posible para lograr este objetivo. Mazzini es un gran propagandista y político que siempre ha mantenido el espíritu de independencia y fe en el destino de Italia. La política de Víctor Emanuel, rey de Cerdeña, siempre apunta a ser de una sola Italia. La unidad de su coraje y determinación se refleja en todas las ocasiones que conducen a estos propósitos. Más importante aún, el patriota y político, el conde de Cavour, utilizó sus talentos y habilidades para servir a la campaña, como la razón del éxito de este movimiento. Desde la desaparición del Imperio Romano al final de la Era Antigua y el comienzo de la Edad Media, se dio la unificación de Italia. Estos que estaban divididos se fusionaron en algunos reinos y otras prefecturas autónomas. Según el Tratado de Viena de 1815, ubicándonos geográficamente en este contexto, antes de este proceso de unificación, los estados italianos se encontraban divididos en el Reino de Cerdeña y Piamonte, el Reino de las dos Sicilias, los estados pontificios, el Reino lombardo-veneciano y los ducados de Parma, Modena y Toscana. Dentro de este proceso unificador resaltan acciones que caracterizaron al mismo, por ejemplo, el anhelo nacionalista. La unificación de Italia está compuesta por diversas etapas antes de culminar con dicho proceso, las cuales veremos a continuación. En enero de 1858, Víctor Manuel II intentó asesinar a Napoleón. Esto llevó a la retinencia del emperador a participar en el conflicto europeo que podría conducir a una alianza entre Saboya y Austria. Después de la reunión secreta en Homblières, las dos partes llegaron a un acuerdo. Si esta es atacada por Austria, Francia ayudaría al reino de Cerdeña, pero solo si esta es la causa del conflicto. A cambio exigió que Saboya y Niza se anexaran a Francia. En 1859 el ejército austriaco fue derrotado en las batallas de Magenta y Solferino, pero después, firmado por separado por Napoleón III, Lombardía pasó el acuerdo de armisticio con Austria, de manera inesperada y sorprendente a Víctor Manuel II, pero aún bajo el dominio austriaco se encontraba Venecia. Por el contrario, Francia recibió Saboya y Niza. Este último punto fue el mayor obstáculo porque eran territorios tradicionales italianos y su transferencia significó que se contradecía el ideal de unificar a todos los estados italianos en un mismo estado. Las concesiones a Napoleón también consideraron que el emperador aprobó la anexión del Ducado del Norte, que se llevó a cabo simultáneamente con la Segunda Guerra de Independencia, que son el Gran Ducado de Toscana, Modena, Parma y Piacenza. Estos territorios regresaron a la dinastía gobernante a cambio del apoyo mutuo con el Imperio Austriaco para sofocar los levantamientos liberales. Cabe mencionar que tras la guerra con Austria, estos territorios convocaron a un referéndum sobre la anexión del Reino de Cerdeña en 1860, que acabó con un rotundo sí, pero no exento de irregularidades. El severo desafío era que se pudiera poner a muchos países católicos, especialmente a Francia, contra el Reino de Cerdeña, amenazando así la alianza con Napoleón. Sin embargo, el referéndum se ha completado. El rey Víctor Manuel envió personalmente una carta al Papa Pío IX y en la carta hizo todo lo posible para instar a la aceptación de la anexión. La respuesta del Papa fue expulsar al rey y a todos los que habían cooperado en la anexión, lo que tuvo un impacto moral en la fe de los católicos que no pudo ser ignorado por muchos de ellos. Sin embargo, las consecuencias más importantes de este avance se notarán en 1870, cuando Roma estaba sitiada en la etapa final de unificación. Una coalición de voluntarios respondió al llamado del Papa para oponerse a la ocupación, tratando al Reino de Italia como un enemigo. Para seguir conociendo las diversas incorporaciones que se le acreditan a Italia, se habla de la Revolución de las dos Sicilias. Al hablar de ella, se puede hacer mención principalmente a un importante personaje, quien fue Garibaldi. Este estaba al frente de la lucha por parte de Italia para recuperar los diversos territorios. En el año de 1860 se encontraba al poder de lo que era conocido como Nápoles y Sicilia a Francisco II, quien era un primerizo ante el trono.
En este año Garibaldi va por Nápoles y Sicilia para conquistarlo e incorporarlo a Italia, y tras la corta lucha que se da, toma la victoria y pone fin al reinado Borbón, que se había establecido desde muchos años atrás. Y dando como concluida esta incorporación, se pasa el nombre de lo que era conocido como Nápoles y Sicilia al Reino de las Dos Sicilias. Seguida de esta, se da la incorporación de Venecia. En los tiempos de esta incorporación, uno de los grandes estados con poder eran los germánicos. Para Italia, fue su aliado principal, ya que se hace una alianza entre ambos, dado que tenían intereses similares. Los prusianos querían derrotar a los austriacos y los italianos obtener Venecia. En este momento, los austriacos se dan cuenta que en la batalla tendrán a dos estados contra él, y principalmente a uno muy poderoso, el cual era el de los germánicos. Entonces decide hacer un acuerdo con Italia, pidiéndole que se retirara de la batalla y dándole a cambio Venecia. Justo ahí es donde Venecia se incorpora a Italia y pone fin a su lucha contra los austriacos. Por último, se da la incorporación de Roma. Luego de las diversas incorporaciones que se dieron en el transcurso de los años, la última que se llevó a cabo fue la de la Gran Roma. En este tiempo, Roma estaba bajo el poder del pontificado, y eran muchos los aliados católicos quienes estaban a favor de este gobierno. Si bien quien estaba al poder de Italia era Víctor Manuel, quien buscaba la incorporación de ella y trataba de evitar una guerra entre ambos gobiernos. Manuel mandó una carta al Papa Pío IX, quien era el gobernante de Roma, pidiéndole que aceptara la incorporación a Italia. Si bien, como se veía venir, el Papa da respuesta de que no podía darse la incorporación. Fue en este momento que se lleva a cabo la disputa entre franco-prusianos y Napoleón III. Este, al ver que no podía defenderse como esperaba, tuvo que retirar sus tropas y dando paso a la toma del poder a Víctor Manuel, quien dio la transformación de Roma como capital de Italia. Si bien no podemos dejar de lado la participación que las mujeres tuvieron en la unificación italiana, dentro de la historia italiana que hemos estudiado, podemos hablar sobre la gran labor que llevaron a cabo las mujeres. Principalmente se puede retomar a Anita Garibaldi, quien era la mujer de Garibaldi. Ella se consideró como uno de los emblemas en la participación de las mujeres. Al igual, podemos hablar sobre algunas mujeres del pueblo. Eran llamadas así ya que lucharon por sus territorios sin importar nada. Una de ellas es Luisa Batista. Es una de las mujeres que participó en la revuelta que se llevó a cabo en Milán en 1848. Ella se vistió de hombre y es una de las que se encargó de coordinar las revueltas populares. También se puede considerar a María Crescedo, quien era conocida en Nápoles. Ella es una de las que capitaneó las revueltas populares. Si bien podemos conocer los diversos roles que llevaron a cabo las mujeres, principalmente las mujeres italianas eran consideradas espías, ya que servían como enlaces entre los prisioneros con el mundo exterior. Pues habían diversos comités de mujeres que llevaban comida a los prisioneros y tras esta oportunidad que tenían lograban como colocar los mensajes en su ropa y así pasarse de emisarias. Otro grupo de mujeres se dedicaron a escribir argumentos patrióticos. Una de las que se reconoce en este grupo es Cristina Tiburcio. Fue una princesa de Milán por lo que era de la alta clase. A lo largo de su vida ella fundó 6 revistas y por medio de ellas hacía ver la lucha por la unificación de Italia. Uno de los hechos importantes que se le reconoció fue que al momento de la insurrección de Milán, cuando los austriacos atacaban, ella preparó su propia tropa de garibaldinos con todo y barco listos para atacar. Si bien cuando llegaron a Milán ya estaba libre de los austriacos, pero aunque no lucharon ni en lo más mínimo, lo que se le admiró fue que ella estaba decidida por defender su territorio. Un conjunto de mujeres que llamaron la atención fueron las que lucharon junto a los patriotas, es decir, junto a Garibaldi por la causa italiana. Otro grupo de importantes mujeres fueron las nobles, quienes se reunían en ciertos lugares y por medio de ellas se daban ideas que llegaron a formarse o por lo menos promover el seguimiento con las luchas revolucionarias.
se ha podido conocer cómo las mujeres tuvieron papeles muy importantes en la unificación de Italia, ya que lucharon mano a mano con los hombres patriotas, aunque en el transcurso de la historia no se vio un reconocimiento igualitario al de los hombres guerreros que lograron tal unificación. Las mujeres también lucharon duramente para ella. Ahora que conocemos el proceso de unificación de los estados y reinos en la península itálica, que dieron origen a la actual Italia, hecho que hoy en día es objeto de estudio para aquellas personas que estudian las relaciones internacionales, es importante conocer el contexto histórico en el que se manifiesta el proceso, los conflictos que se originaron y principalmente el desarrollo posterior a la unificación, debido a diversos factores. La primera razón de su importancia está relacionada con la carrera misma de las relaciones internacionales, porque uno de los objetivos de dicha carrera es conocer y comprender el funcionamiento de la sociedad internacional. En ese sentido, la historia nos muestra una realidad diferente en la actualidad que solo puede ser entendida al estudiar los acontecimientos del pasado, debido a que Italia, en su calidad de Estado, es un actor de las relaciones internacionales, por tanto, parte de la sociedad internacional. El conocer su formación, los problemas que enfrentó y el desarrollo que alcanzó desde 1870 nos permite, como otros ejemplos de unificación, observar las ventajas de la unión y los objetivos en común de una población que se identifica con una que ocupa otro territorio cercano en una misma región. Asimismo, también notamos un cambio en las relaciones diplomáticas que cada estado independiente sostenía al momento de formar uno solo. El ambiente fue totalmente distinto y hubo que adaptarse y reestructurar los acuerdos que pudiesen estar vigentes para ese momento. Por otro lado, también es posible observar los conflictos externos generados en este proceso, es decir, aquellas situaciones que por este cambio en la geografía europea ocasionaba en distintas áreas como la política, lo social y principalmente, en este caso, en materia económica, se notaba más estos inconvenientes. Planteamos el caso de España. Este reino en ese momento tenía un papel notorio dentro del comercio europeo. El que surgiera una nueva nación con vasto territorio para una relación buena con otras naciones y con la capacidad de comerciar productos agrícolas e industriales, como lo señala Fernando Jiménez Núñez en su tesis La España isabelina frente a la unidad italiana, representaba un peligro para España y su participación en el comercio internacional, haciendo que estos se involucren de alguna manera en el conflicto interno que se enfrentaba en la península itálica por los que apoyaban la anexión de algunos territorios y quienes se oponían en este último. Para este último también encontramos la Iglesia Católica, el pontífice y sus influencias en la población. España decide apoyar a la Iglesia, pero este esfuerzo no alcanzó ningún fruto y, contrario a ello, quedó en una posición poco favorable, puesto que tiempo después abrió relaciones comerciales y diplomáticas con Italia, pero podemos afirmar que fue más un acto de conveniencia que algo por voluntad. La importancia para esta segunda situación la derivamos tomando en cuenta que las relaciones entre estados están basadas no solamente en lo político, sino también en lo social, lo cultural y esencialmente para este caso lo económico. De esta manera tenemos un conflicto entre actuales países con gran influencia no solo en Europa y que en la actualidad tienen buena relación, pero que al estudiar la historia observamos que no siempre fue así y que de hecho hubo enfrentamientos entre ellos. Ahora bien, como un dato curioso, tanto Inglaterra como Francia ya se consideraban unas potencias económicas para ese momento, pero que decidieron mantenerse al margen de la situación y observar como terceros los conflictos internos entre Italia.
conclusión, sin duda alguna la unificación italiana fue un movimiento político y social que representó el triunfo del nacionalismo italiano y la derrota austriaca que gobernaba la mayor parte del norte de Italia. Esta unificación se llevó a cabo de manera paulatina debido a las características propias de la península itálica a inicios del siglo XIX, luego de la derrota del Imperio Napoleónico y el Tratado de Viena de 1815. Esta unificación resultó en la incorporación de un nuevo Estado al teatro mundial y como toda nación nueva, Italia comenzaría con un periodo de inestabilidad que posteriormente sería superado y como las demás potencias europeas de la época, Italia iniciaría con su imperio colonial luego del reparto de África plasmado en la Conferencia de Berlín, que traería consecuencias a nivel internacional y estas culminarían en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pero eso es historia para otro video. Hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos. Palabras de Giuseppe Mazzini, El alma de Italia, en referencia a la creación de una conciencia italiana, luego de crear el Estado. A partir de la década de 1990, la corrupción derribó a los antiguos partidos instaurados, y el país entró en una deriva política en la que surgieron nacionalismos separatistas dispuestos a romper el viejo Risorgimento. El resultado ha sido el florecimiento de proyectos populistas de derechas, izquierdas y nacionalistas, como se ha visto en las elecciones de 2018, que ha recuperado el problema de la identidad italiana. Así es como damos por finalizado el tema de la unificación italiana.